¿Qué onda, gente? ¿Cómo estamos? ¿Cómo andamos? Espero que estén muy bien. Otra vez estamos acá, otro fin de semana, otro podcast, otro episodio, el cuarto episodio ya. Ya estuvimos con mucho contenido en la semana. Estuvimos subiendo el reel por día, el reel por día, perdón. Y también estuvimos subiendo muchos TikToks sobre distintos temas, hablando un poco de ahí, control de hábitos, también introduciendo un poco el estoicismo, que es un tema principal, el tema principal que vamos a tratar en el episodio de hoy. Obviamente, primero que nada, agradecerles por todo el apoyo que le están dando a los videos cortos en sí, a los reels y a los TikToks. Vi también que hubo mucha interacción con ellos, que le estuvieron poniendo varias dudas y yo las estuve tratando de responder, ya sea de forma textual o grabando un video del tema, como por ejemplo muchos me preguntaron en el control de sistemas, si no mal me acuerdo fue en TikTok, que habían preguntado sobre, bueno, el control de hábitos, habían preguntado sobre qué era un sistema y le había respondido a esa persona puntual con un texto, pero preferí hacer un video porque probablemente muchos de ustedes tenían la duda. Por ahí fue un error parte mía en no haber introducido que era un sistema antes de explicar qué es el control de hábitos que te sirve para a su vez controlar tus sistemas. Entonces, ese fue un error mío, pero en general también estuvieron preguntando mucho sobre el estoicismo y también el video de motivación tóxica. Entonces, está bueno que pregunten y que comenten porque en un principio se ve que les interesan los temas y son conceptos por ahí algunos bastante complejos, otros más simples, pero que en general es normal tener dudas y si las preguntan es mejor o puedo saber qué dudas tienen. En cierta forma sus dudas son un feedback para mí y además puedo hacerles un video respondiéndoles sobre sus dudas o responderles sus dudas ahí por comentario. Entonces, si tienen alguna duda, no duden, valga la redundancia, en preguntar. Para eso estoy, para eso está el club en general. La idea del club es que todos forjar una comunidad de personas que esté interesada en crecer y desarrollarse en el desarrollo personal y mejorar cada uno como persona en los distintos áreas y ámbitos de su vida y que esta comunidad como que cada uno se apalanque uno del otro, que se ayude el uno al otro, que si uno tiene dudas sobre hábitos, el otro que por ahí sabe más de hábitos, le ayude a darle unos tips, por ejemplo, a esta persona para desarrollar buenos hábitos. Entonces, eso es un poco la idea, que todos interactuemos un poco entre todos y nos ayudemos entre todos. Si tenemos una duda, la respondemos con otro. En un futuro, quién sabe, pero está en realidad quién sabe no, sino que es parte del plan. Pequeño spoiler, pero es parte del plan por ahí forjar una especie de servidor de Discord en donde también estemos todos, en donde más que nada interactuemos entre todos y veamos cómo podemos ayudarnos entre todos. Entonces, bueno, en principal era eso, introducir un poco el tema de hoy, agradecerles por todo el apoyo que le están dando al contenido. Si tienen dudas, pregunten, comenten, si tienen algún feedback también es más que válido, lo voy a recibir. Si tienen alguna recomendación, mismo uno de ustedes, me acuerdo perfectamente que uno de ustedes creo que el último video que era sobre el tema de la atención y la concentración, que esto también se ve en el estoicismo, pero uno de ustedes me había dicho que estos temas también se tratan mucho en el budismo y en otros tipos de corrientes de pensamiento, filosofías e incluso de religiones. Y está bueno saber eso porque podés llevar a la conclusión que en realidad hay
varios caminos, pero como que todos los caminos conducen al mismo destino. Es como que hay varios caminos para llegar a Roma, se podría decir. Y vos tenés que elegir el que más se adecue a vos y al que más te identifiques. Con el que más te identifiques y con el que más se identifique tu persona y tu sistema de creencias. Yo hoy te voy a explicar un poco sobre el estoicismo. En general, como filosofía, como corriente de pensamiento, cuáles son sus ideas, cómo implementarlo en la vida de una persona, cuáles son los beneficios en general de implementar el estoicismo, pero por ahí el estoicismo no va con vos, por X motivo. Por ahí va más con vos el budismo, por ahí va más con vos tu sistema de creencia, tiene más por el lado religioso y sos una persona católica y crees en Dios o en otros dioses. En general, no importa. Lo que sea que sea parte de tu sistema de creencias, que es lo que hablamos en parte del capítulo anterior, está más que perfecto. Mientras ese sistema de creencias se alinee con tus intereses y con tus objetivos y con el tipo de persona que querés ser y actualmente te impulse, mandale para adelante entonces con ese sistema de creencias o esa corriente de pensamiento o lo que sea que pienses vos, que de alguna forma es como que te empuja a seguir para adelante. Yo personalmente, por ejemplo, hoy les voy a hablar del estoicismo, que es algo que lo empecé a aplicar a mi vida hace no mucho y en general es algo que a día de hoy sigo investigando y que a día de hoy cuesta implementarlo un poco porque también es un proceso, no es nada que decís hoy decido ser estoico y ya está, sino que es una filosofía con la que uno día a día va implementando y es un proceso de estar tiempo con vos mismo también, de tomarte el tiempo con vos mismo, que es lo que hablamos mucho en el anterior capítulo sobre la introspección, sobre analizar lo que vos pensás, tus opiniones, lo que vos decís, lo que vos hablás, lo que vos hacés, porque tus pensamientos conllevan acciones y tus acciones a su vez tienen consecuencias. Entonces, si ciertas acciones tienen consecuencias que vos no querés, entonces tenés que reflexionar tus acciones. Y tus acciones vienen de tus pensamientos. Entonces tenés que analizar tus pensamientos y para eso la introspección. Y en el estoicismo se ve mucho esto, mucho de analizar por qué pienso esto, qué es lo que me deriva a pensar esto, ¿es un pensamiento propio o es un pensamiento inculcado por agentes externos como la sociedad, la gente a mi alrededor, mis seres queridos, mis amigos, mis familiares? Muchas veces tenemos pensamientos en nuestra cabeza que la mayoría no son propios de nosotros mismos, no son pensamientos que deducimos nosotros mismos, sino son pensamientos indirectamente inculcados, inconscientemente inculcados en nosotros, ya sea por nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros seres queridos, generalmente por muchas personas de nuestro entorno y nuestro ambiente, pero que por ahí son pensamientos con los que no estamos de acuerdo. Y entonces eso conlleva todo un proceso de realización y autoconciencia y ser consciente de que muchas de las cosas que pensamos no son porque las pensamos nosotros, sino porque fueron pensamientos y también opiniones de ciertas personas que no se alinean con nuestros valores, pero que son de personas que por ahí tenemos en cuenta, pero y no actuamos de tal manera porque pensamos en lo que fulanito pensaría y es mucho tiempo de analizarse a uno mismo y analizar y autocriticar y autoevaluarse en general lo que uno piensa. Y por eso hoy les vengo a introducir un poco de lo que es el estoicismo. Aunque ya lo estuvimos hablando como en 3 videos, creo 2 o 3 videos lo estuvimos introduciendo en los reels y en los TikToks. Pero ustedes hoy lo vamos a profundizar y ustedes se estarán preguntando qué es el estoicismo. Bueno,
El estoicismo es una corriente de pensamiento, una filosofía, un estilo de vida general, como quieran llamarlo, que a mi parecer, y no solo el mío, sino en general, el estoicismo se basa en que la felicidad para cada persona se encuentra en la virtud, que la virtud en general es la suma de cuatro virtudes, es medio confuso, pero básicamente la felicidad se encuentra en la virtud y para conseguir esta virtud es tener, son unas cuatro virtudes en total, es confuso explicarlo así, pero básicamente las cuatro virtudes del estoico o de una persona estoica son la sabiduría, la justicia, la templanza y el valor o el coraje. La templanza se refiere más al autocontrol en sí. Pero básicamente por ese lado es como que en resumen el estoico, perdonen que había ruido afuera y a veces es como que me descoloca de las ideas, entonces en simples palabras, es como que el estoicismo o el estoico en general piensa que para vivir una vida plena y una vida feliz hay que vivir con estas cuatro virtudes: la templanza, la sabiduría, la justicia y el coraje. Y por el otro lado, los estoicos o el estoicismo en general piensan que la mayoría de nuestros problemas radica en la percepción que nosotros tenemos de los mismos y no en los problemas en sí. Ellos piensan mucho que en general los estoicos son personas que deben aprender a aceptar lo que uno no puede controlar, como hemos dicho anteriormente, y aprender a saber lo que sí podemos controlar y actuar en base a ello. ¿Y cuál es la diferencia entre lo que podemos controlar y no podemos controlar? Bueno, lo que no podemos controlar es todo lo externo o ajeno a nosotros. Las situaciones externas por las que la mayoría se queja hoy en día. Que la inflación esto, que el clima aquello, que hace mucho calor, que no se consigue trabajo en este país, que la inflación subió un tanto por ciento, que la inseguridad, que aquello, que el tío Pedrito, que fulanito me hizo esto. Todo eso son situaciones externas que no podemos controlar por el simple hecho que lo hacen otras personas. Nosotros no podemos controlar lo que hacen otras personas. Pero acá viene la segunda parte, que radica en lo que sí podemos controlar. Que lo que sí podemos controlar tiene que ver con esto. Todo lo que tenga que ver con la mente en general y con nuestra forma de pensar y nuestra percepción de las cosas y nuestra forma de ver las situaciones externas y lo ajeno a nosotros en general, o sea, lo que no podemos controlar, todo lo vemos por acá. Y es cuestión de usar eso a nuestro favor. Entonces, ahí es donde radica el control, lo que sí podemos controlar. ¿Qué es esto? La mente, nuestro cerebro, nuestra forma de pensar, nuestro juicio, nuestra percepción de las cosas. Y esa es como sobre todo la parte principal del estoicismo. Aceptar lo que no puedes controlar, pero fijarte en lo que sí puedes controlar, porque toda situación que no podés controlar, en todo lo que no podés controlar, siempre hay algo que sí podés controlar. Y a su vez la viceversa. Todo lo que sí podés controlar, siempre va a haber algo que no vas a poder controlar. Nosotros no tenemos el 100% de control de las cosas, así como las situaciones externas no es que no se pueden controlar del todo. Siempre hay cierto control sobre lo que no podemos controlar. Entonces, esas son las bases en general para vivir una vida estoica o ser un estoico. Aprender que en sí nosotros hay cosas que no podemos controlar y hay cosas que sí. Para eso los estoicos, por ejemplo, adoptan ciertas ideas o adoptan
ciertos conceptos en general, como el hecho de que la realidad es neutra, que ya lo hablamos, de que en sí la realidad sí es neutra. Si lo vemos de este lado de pensamiento en que la realidad no es buena ni mala, que no es que nos hace bien y nos hace mal, y que en sí es neutra, y nosotros con nuestra percepción y con nuestra forma de ver las cosas en sí le damos esa connotación de si es buena o es mala, si en general, porque el clima es el clima, por ejemplo, vamos con el ejemplo del clima, hoy hace calor, ya está, ese es el mensaje de la realidad me está mandando un mensaje crudo que dice hoy hace calor. Vos lo podés ver como algo bueno, así como lo podés ver algo malo, lo podés ver como una oportunidad, así como lo podés ver como una desventaja. Eso radica en tu forma de ver las cosas. Entonces, eso es lo que dice el estoicismo. En otras palabras. Más que nada, ya está. Es eso, esa es la base en general. Y es un superpoder y una habilidad, por así decirlo, muy interesante. Porque si nosotros podemos dominar y sí, dominar esta habilidad y la capacidad de ver las cosas en forma neutra, nosotros después podemos verlas como algo bueno. Siempre podemos encontrar lo bueno en lo malo. Así lo veo yo. Así lo veo. Que en general vos podés ver la realidad como algo neutro. Y la mayoría de las personas deciden ver la realidad como algo malo. Pero vos podés ver la realidad como algo bueno. Como que siempre va a haber, en la realidad siempre va a haber una oportunidad que te dé ventaja para, digamos, acercarte a tus objetivos o para vivir una vida más plena y más feliz. Entonces, esto, si se preguntan de dónde lo saco o de dónde leo estos términos en general o estos conceptos, les recomiendo mucho el libro que ya antes he mencionado, que es Estoicismo cotidiano de Ryan Holiday. Ryan Holiday es un autor que básicamente lo que hace es agarrar todos los libros y todas las anotaciones de los grandes filósofos estoicos de antes, de hace miles de años, como Marco Aurelio, como Séneca, Epicteto y otros filósofos más. Esos son los principales, pero hay muchos más. Él agarra todas esas obras, esas meditaciones que dejaron, esas anotaciones que dejaron para la posterioridad y agarra las distintas frases y va explicando encima en su libro. Lo que hace es, tiene por cada día del año una frase y la explicación de lo que quiere decir esa frase. Entonces es un buen libro introductorio al estoicismo por el hecho de que traduce lo que los grandes filósofos de las épocas pasadas escribieron, anotaron sus pensamientos, y por ahí vos que recién empezás a ver el tema del estoicismo, no te lances por ahí, o no te recomiendo que te lances a leer directamente meditaciones de Marco Aurelio, por ejemplo, porque por ahí va a ser un dialecto muy complicado, o por ahí lo entendés, pero en sí, por ahí recomiendo mucho que veas este libro porque te va a explicar las ideas base y lo que pensaban los filósofos en sí en ese entonces, y te lo va a explicar de una manera muy simple y te va a dar ciertos conceptos o ejercicios o cosas que vas a poder aplicar vos para vivir una vida más estoica. No solo esto, sino que el autor Ryan Holiday también, su Instagram sube muchos videos, tiene su propio podcast también, cuyos episodios son bastante cortos, duran entre 10 minutos, alrededor de 10 minutos. Generalmente sube frases también de los antiguos filósofos, explicaciones en sus videos y en general. La otra vez estaba viendo un video de este chabón que básicamente él explicaba un concepto muy importante del estoicismo, que ya lo hemos visto en anteriores videos, pero básicamente que el chabón hace mucho tiempo tenía una discusión con su esposa
y en la discusión salió de su boca la palabra de decir, me está frustrando demasiado. Y nosotros anteriormente ya hablamos de esto. Y la esposa, que es estoica, también así, la esposa también es estoica, según él. Y en el video ella le dice, o en el video él explica que ella le dice, yo no, las situaciones, y ni yo, ni las situaciones, ni nadie somos capaces en sí de frustrarte. Nada es capaz de frustrarte porque es tu elección el hecho de que te esté frustrando. Eso es en parte de lo que te explica también el estoicismo. Muchas de las situaciones o problemas que vemos hoy como frustrantes, que nos hacen enojar, que nos hacen sentirnos mal, tristes, estresados, nosotros tenemos que entender que son situaciones externas y no pueden entrar a nuestra mente, a nuestra forma de pensar, y que si lo hacen es porque tenemos que evaluar lo que pensamos nosotros mismos, porque situaciones externas no deberían por qué afectarnos si la realidad es neutra, si nosotros empezamos a entender que esta realidad es neutra. Además, porque por el simple hecho de que muchas veces las personas, la mayoría de las personas no hacen cosas con el fin de dañarnos o hacernos enojar o hacernos sentir mal. Muchas veces las personas solo hacen cosas, solo cometen solo hacen acciones, solo accionan, por así decirlo. Las personas solo son, las personas solo hacen. No lo hacen con algún tipo de odio hacia vos, o bronca hacia vos, o celos hacia vos. Las personas simplemente hacen cosas, dicen cosas y las personas son. Entonces, si nosotros podemos aprender eso, que las personas en la realidad en sí es neutra y que en general no pueden afectarnos a nosotros, piénsenlo. Básicamente cualquier cosa mala que nos pase a nosotros no tendría efecto en nosotros, perdón. Hoy estoy medio distraído, por así decirlo, tengo que admitir, porque anteriormente estaba tratando de grabar, pero por situaciones... Es más, les voy a comentar porque es un buen ejemplo de cómo el estoicismo nos puede ayudar. Yo recientemente, en realidad, esta es mi habitación donde estoy grabando, pero anteriormente estaba grabando en el living de mi casa. Y yo no vivo solo, yo vivo con mi madre y mi hermana. Mi hermana en este momento no está en la casa, pero mi madre sí. Y también tenemos una perra. El tema es el siguiente, yo estaba grabando y en un principio iba como 15, casi 20 minutos de grabación en los que iba más fluido de lo que estoy yendo ahora, y pido perdón por eso. Pero iba 15 20 minutos de grabación hasta que mi madre empieza a hacer ruido que tampoco era tan notorio en el video, pero que por ahí me desconcertaba un poco. Y la perra en un momento empezó a ladrar, porque escuchaba pasos en el pasillo, y cuando escucha en el pasillo piensa que por ahí va a entrar a la casa, y empieza a ladrar. Y entonces ahí, en cierto modo, como que tuve por todo el ruido que había y la distracción, no podía seguir explicando lo que les quiero transmitir, por lo que tuve que parar la grabación. Entonces, en esos momentos, una persona normal o alguien normal, alguien que no aplica estos conceptos, obviamente lo primero que vas a sentir es enojo. Yo en un principio el primer segundo o microsegundo, lo primero que sentí es enojo apenas tuve que pausar la grabación, porque decía la puta madre, no puedo grabar y yo tengo que grabar mañana, lunes, hoy es domingo, mañana lunes tengo que subir ya este podcast y lo tengo que editar primero, tengo que poner la música, reducir el ruido, ampliar los decibeles de sonido, etcétera, 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 y no puede ser que no pueda grabar. Eso es el primer pensamiento.
Pero lo importante es que luego de haber pensado eso, dije, a ver, no me voy a enojar con la perra por haber ladrado, porque es un ser que si no es racional, no puede pensar, no lo hace a propósito el hecho de ladrar, está en sus instintos, porque la perra ladra, porque por ahí que escucha algo en el pasillo y dice, hay una posible amenaza o alguien va a entrar a la casa y se pone nervioso. Entonces, yo no puedo echarle la culpa a la perra y a mi madre tampoco, porque en general el living es un lugar de uso compartido, donde todos estamos en el living y yo no puedo controlar lo que mi madre va a hacer, por más de que ella tenga la buena intención de hacer silencio o hacer el mayor silencio posible, algún ruido se va a escapar. Entonces, después de pensar eso y después de tener ese análisis, ahí lo que tuve que hacer yo es, bueno, yo no puedo controlar lo que va a hacer la perra ni lo que va a hacer mi madre. Y si sigo grabando acá, probablemente vuelva a pasar y no voy a poder terminar de grabar el episodio de hoy. Entonces, ¿cuáles son las soluciones o qué es lo que está dentro de mi control que yo puedo hacer para solucionar este problema? Bien, bueno, en mi cuarto hay una esquina, una pared más o menos presentable, en donde yo puedo poner una mesita, la que uso para poner la computadora y puedo apoyar el celular ahí y grabar tranquilamente. Quizás la iluminación no es la mejor, pero sirve, es mejor que la del cuarto de mi hermana o que la del cuarto de mi madre, y puedo grabar ahí. Entonces, en situaciones normales yo me hubiera recalentado con mi vieja, que a pesar de que en su momento cuando, bueno, recién pasó, le pedí, o sea, tuvimos una breve intercambio de palabras, pero no fue una discusión fuerte ni nada por el estilo. Pero después es cosa de sentarte un segundo y ponerte a pensar en decir, ok, ni mi madre ni mi perra tienen la culpa de hacer ruido, simplemente lo hicieron, no por odio, no por bronca, no por ser jodida, simplemente lo hicieron. La perra por sus razones, porque pensó que escuchaba algo en el pasillo o estaba atenta si había alguien en el pasillo, y mi madre lo habrá hecho por accidente o simplemente lo hizo, pero no con un motivo de odio ni nada por el estilo. Entonces vos podés verlo de esa manera, de que la realidad es neutra y que eso que pasó no fue ni con un motivo de hacerte bien ni mal a vos. Porque el bien y el mal también tenemos que aprender que son conceptos del ser humano en general y que no son conceptos que vinieron con la realidad en sí y con los principios de la creación del cosmos y del universo. Son conceptos que desarrolló el ser humano. No existe ni bien ni mal, solo existe la cruda realidad. Nosotros le damos el concepto por así decirlo, nosotros clasificamos la realidad como algo bueno o algo malo. Y generalmente la clasificamos en base a si es beneficiosa o si es una oportunidad o una desventaja hacia nosotros. Para nosotros, en realidad. Entonces, si vos podés entender esa idea de que la realidad es neutra y que las personas simplemente hacen, dicen y son personas, vas a poder entender, en general, que todo lo que pase externo a vos no viene, no se hace ni desde ningún mal ni desde ningún bien. Y que vas a poder analizar eso y en base a eso vas a poder pensar y fijarte en lo que podés controlar. Yo mismo hice eso. Porque todos, a pesar de esta idea, de esta filosofía y de esta corriente, todos somos seres emocionales. Y como a mí me pasó que lo primero que pensé fue bronca y enojo, y
decir la puta madre, no puedo grabar. Y mi primer impulso por ahí era gritarle a mi madre o enojarme con mi madre o con la perra, que la perra no va a entender por qué me voy a enojar. El primer impulso era enojarme con ellos. Sin embargo, no lo hice. Si bien tuve un intercambio de palabras para ver en dónde podía grabar con mi madre, ella me dio ciertas ideas. Entonces yo lo pensé, reflexioné. También está eso de vuelta de la introspección, de analizar, bueno, ¿qué pasó? Tuve que grabar y porque mi madre y la perra estaban haciendo ruido, tuve que cortar la grabación. ¿Fue por algo hecho desde el odio o la bronca por parte de alguna de las dos? No. Simplemente hicieron cosas. La perra ladró porque pensó que escuchó a alguien y mi madre estaba trabajando. Bien, ok. Nadie hizo nada desde el odio, simplemente hicieron cosas. ¿Qué vas a hacer vos al respecto desde tu zona de control? Que la zona de control tiene que ver todo con esto y con cómo vemos las cosas y percibimos las cosas para solucionar el problema. Bueno, en un principio primero tengo que entender que no fue de nadie fue la culpa, a lo sumo salvo mía por ponerme en un lugar de uso compartido en donde obviamente estoy expuesto al ruido porque la perra va a estar ahí y probablemente vaya a ladrar. Si no era con alguien en el pasillo, por ahí un perro pasando por enfrente de la casa y entonces iba a ladrarle al perro. Mi madre, porque por más silencio que trate de hacer, algún movimiento quizá por accidente o quizá no brusco va a hacer, iba a hacer algún ruido. Entonces, una vez que entendés eso, decís, ok, el lugar o la zona en la que estoy o el lugar en el que estoy quizás no sea el más idóneo para grabar el episodio de hoy. Ok, ¿en dónde puedo grabarlo? Bueno, puedo ir a mi cuarto, que en mi cuarto cierro la puerta, nadie va a entrar, porque mi perro no va a poder abrir la puerta y mi madre no va a entrar porque sabe que voy a estar grabando. Y yo voy a tener silencio para poder pensar y poder explayarlas y explicar los conceptos que quiero transmitir de manera más fluida y mucho mejor. Ok, ¿en qué parte del cuarto exacto puedo hacerlo? Bueno, en donde está el escritorio de la computadora, que está pegado a la pared, puedo moverlo un poco de la pared, usarlo como escritorio y empezar a grabar ahí. Sacar la computadora y poner mi set de grabación y empezar a grabar ahí. Y entonces, en base a eso, puedo encontrar una solución al problema. En lo que normalmente, por ahí si no lo hubiera pensado de esa manera, no estaría grabando ahora porque estaría peleado con mi mamá y enojado con una perra por cosas que simplemente no hicieron con fines de odio, de bronca o, o fines de decir lo hago para molestarte. Y entonces no hubiera grabado el episodio de hoy, probablemente estaría enojado en mi cuarto haciendo alguna otra cosa, pero todo menos lo que tengo que hacer, que sería grabarles el episodio de hoy. Y quizá lo dejaría para mañana y se me atrasaría también con los reels y los TikToks, o tendría más trabajo que hacer para mañana porque no contaría no tendría corrección, tendría que contar que tengo que grabar el podcast además del reel del día y de las otras tareas que en el día tengo que hacer en la semana. Entonces, esa es una solución práctica que el estoicismo te ayuda en cierta manera a resolver. Lo mismo, por ejemplo, ahora estoy intentando grabar el podcast de manera con video. Probablemente se vea el video, probablemente no. Pero, por ejemplo, un problema es que
yo no tengo un setup super profesional, no tengo la cámara de los dioses o una buena una recámara, no tengo un trípode, tampoco tengo muy buena iluminación que digamos, encima ahora es de noche, afuera, tengo buena luz en el cuarto, pero hasta ahí, entonces hay que ser, de alguna manera, hay que ser proactivo y fijarse, bueno, con lo que tengo, ¿cómo puedo solucionar estos temas? Si vieran cómo está sujetado el celular con el que estoy grabando con el que estoy grabando el podcast, se estarían cagando de risa, porque básicamente les voy a explicar brevemente cómo es. Yo tengo unos straps que los uso para entrenar, que son como unas sogas que van en la muñeca, que sirven mucho para utilizarlo en ejercicio de espalda o en peso muerto. Que el fin de estos straps es eh, reemplazar el agarre común de la mano y utilizar estos straps como agarre para estos ejercicios, generalmente utilizados para ejercicios de tracción, y de esa forma poder descansar el antebrazo y que todo el peso de las barras o del ejercicio en sí no caiga sobre el del antebrazo, porque muchas veces el peso por estos ejercicios cae sobre el antebrazo y se cansa mucho más rápido el antebrazo que lo que trabajamos el músculo. Entonces, tengo uno de esos straps sujetando el celular al rollo de servilleta y a su vez sostenido con la billetera. Todo algo muy raro. Es más, les voy a hacer el favor de que después de subir el, el podcast de hoy, para los que hayan escuchado el episodio, voy a subir una foto de cómo está sujeto el celular. Más que nada para que vean lo gracioso que es, y los que vean este episodio van a entenderlo, y probablemente los que no vean el episodio, cuando vean el Instagram, por ejemplo, van a decir qué carajo está haciendo este pibe que saca fotos de un celular sujetado con un strap. Pero ¿por qué les explico estas situaciones que tuve tanto con el tema de la grabación y con el celular? Porque el estoicismo, personalmente a mí, y en general, lo que puede hacer a ustedes es analizar las cosas de una manera objetiva, la realidad de una forma neutra, de una forma objetiva, y en base a eso, en base a que la realidad en sí es neutra y en un nivel normal en donde las cosas suceden, ustedes pueden verlo de una manera en donde pueden analizar, ok, esto es lo que sucedió, esto es lo que la realidad que me tocó y la realidad en la que estoy viviendo, en la realidad que tengo ahora mismo. ¿Cómo puedo aprovecharla para poder mejorar mi realidad o para poder cumplir las cosas, para hacer con las cosas que tengo que hacer y cumplir con lo que tengo que cumplir? Bueno, en base a eso se van fijando, eso es lo bueno de tener esta habilidad de ver las cosas sin ningún tipo de connotación extra o sentimiento extra. Por eso en este libro en general te explican ciertos conceptos o ciertas cosas, como que por ejemplo también importa mucho la interpretación y la percepción que tenemos sobre las cosas en general, sobre los comentarios de ciertas personas. Por ejemplo, la interpretación que tengamos sobre cierto comentario puede hacer que, por ejemplo, cierto chiste de algún amigo sea gracioso o me ofenda. Entonces, si nosotros podemos ver que si nosotros podemos cuestionar nuestra interpretación y elegir qué tipo de interpretación le damos a cierto mensaje que me está transmitiendo a otra persona, por ejemplo, si alguien me está criticando y está haciendo de manera despectiva, yo la interpretación que le puedo dar puede ser una distinta, de manera que no me afecte. Por ejemplo, si alguien a mí me está tirando hate o me está tirando poner un mal comentario en la cuenta, digamos que me tira un comentario del palo de, pibe, no puede ser, cada vez te trabas más, es increíble. Me tirás, no sé,
tantos chamullos de mejora personal, pero ni siquiera puedes hablar fluido. Yo normalmente puedo sentirme ofendido por eso, pero puedo analizar, mi interpretación puede ser la siguiente. Bueno, este mensaje en un principio me hace sentirme enojado. Está bueno analizar desde un principio lo primero que sentís o la primera emoción que, que sentís vos al analizar un mensaje o al leer. La primera reacción es inevitable, vas a reaccionar por defecto con algún tipo de emoción. Entonces, analizá con qué emoción reaccionás. El primero, en este caso, la primera reacción con la que yo, la primera emoción con la que reaccionaría yo o cómo reaccionaría yo es el enojo, estar enojado con esa persona. Pero después, traerlo a la conciencia, decir, ok, me enoja este comentario. ¿Por qué? Y porque lo hace con un tono despectivo o lo está escribiendo esto con el sentido, con la forma de tirarme odio o simplemente, sí, de bronca, de tirarme su bronca, anda a saber por qué. Pero después podés analizarlo y podés volver al estoicismo y utilizar el estoicismo en esto. Podés volver a lo que hablamos antes, de que en sí nada puede frustrarte a vos y nada puede enojarte a vos porque vos tenés el control sobre las cosas que entran a tu mente o no. Entonces, ahí en un principio podés dejar de sentirte enojado porque decís, bueno, ok, estoy mal al sentirme enojado porque en realidad yo simplemente lo que puedo hacer ahora es no dejar que este inconveniente o este mensaje me afecte y entre a mi mente. Lo que sí puedo hacer es analizarlo desde una manera cruda. Puedo analizar el mensaje crudo, así como viene. Y puedo tratar de encontrar la información útil en ese mensaje. Porque por ahí la información útil en ese mensaje es que me trago mucho al hablar. Entonces, el que me trago mucho al hablar significa que por ahí tengo que mejorar mis niveles de oratoria. Y para eso, para mejorar mis niveles de oratoria, tengo que investigar. Entonces, por ahí debería, qué sé yo, tomar cursos, ver videos en internet, TED Talks. Hay muchas TED Talks de cómo hablar y cómo transmitir mejor el mensaje. También está el libro de Carnegie de cómo ganar amigos y cómo ganar influencia, cómo tener amigos y ganar influencia sobre las personas. Es un buen libro para ser una persona más social y para a su vez para tener cierta influencia sobre las personas y mejorar la forma en la que te transmitís hacia las personas en general. Entonces, analizás ese mensaje crudo y decís, oh, bueno, tengo que mejorar mi nivel de oratoria. Bueno, voy a hacerlo de esta manera, de esta otra. Y digamos que con el tiempo mejoro mi nivel de oratoria y después esa persona va a ver que tengo un nivel de oratoria fluido, que hablo fluido, y que gracias a su comentario pude mejorar aún más mi sistema o mi hábito de hacer el podcast, de grabar el podcast, y mejoré una habilidad mía que por ahí antes no estaba del todo pulida. Entonces, todos estos beneficios, el estoicismo, te permite analizarlo de forma que vos después lo podés verlo como una oportunidad. Y está bueno tener este superpoder, por así decirlo, esta habilidad de ver la realidad neutra, porque después todo podés aprovecharlo como oportunidad. Yo no tengo trípode, pero puedo agarrar para sujetar el strap y el coso. Y ahí ya tengo solucionado el problema. No significa que no quiero un trípode. Voy a aspirar a tratar de conseguir un trípode. Pero ¿cómo voy a conseguir un trípode? Bueno, voy a hacer un plan para conseguir el dinero suficiente para comprar un trípode. Voy a trabajar de tal cosa, voy a conseguir un trabajo, voy a ahorrar tanto dinero y comprar un trípode para mejorar el setup para grabar los podcasts en general. Pero
Eso es en general porque yo pienso que ustedes deberían aplicar el estoicismo. Esas son las bases, las ideas bases. En próximos videos y también en próximos capítulos podemos hablar más del estoicismo, de por ahí las ideas que transmite y los conceptos, algunos de los conceptos que transmite Ryan Holiday en este libro o en un futuro cuando les haya reunido cierta información de los grandes filósofos, se los traiga al podcast y se los traiga de una manera que ustedes puedan digerirlo. Entonces, pero estas son las ideas bases y por qué, al menos para mí, deberían consumir información acerca del estoicismo y por qué deberían aplicarlo. Pero repito nuevamente, o sea, hoy les estoy trayendo una filosofía que es el estoicismo. Pero ustedes pueden elegir el aplicarla o no. Por ahí el estoicismo no va con ustedes y está más que perfecto. Por ahí para ustedes les funciona otra cosa, otro tipo de pensamiento, lo que sea. Yo hoy les traigo los beneficios de aplicar este tipo de pensamiento y todas las ideas y conceptos que conlleva. Pero por ahí a vos no te convence y está más que perfecto. Lo importante es que encuentres una herramienta que te sea útil a vos y te ayude a vos. Entonces, por ahí la herramienta es otro tipo de filosofía, como el hedonismo. eh, por ahí es, como hablamos antes, el budismo, lo que sea que vos pienses. Por ahí no crees en ningún tipo de corriente de pensamiento y simplemente te manejás con lo que vos pensás en general. Y si bien por ahí sos una persona por ahí que se autoevalúa y hace mucha introspección, que también los estoicos son personas que son de analizar y evaluarse mucho y no solo evaluarse en el sentido interno de por qué pienso tal cosa, por qué pienso tal otra, sino en general, se evalúan en todo sentido, se evalúan desde lo que hacen, desde lo que ven, por qué tengo tal percepción de tal cosa, por qué se evalúan toda situación externa que les afecte a ellos, por qué les afecta y en cómo les afecta. Entonces, y eso es algo que sí recomiendo que todos deberían hacer. Todos deberíamos en un cierto nivel de evaluar por qué pensamos ciertas cosas, por qué tenemos interpretación de tales cosas, por qué tenemos opiniones de, de tales problemas o tales agentes externos o en tales situaciones. Porque en general, por ejemplo, según el estoicismo, y según sobre todo Epicteto, nosotros, las cosas son, las cosas, como las personas son, las cosas son tal cual son también. No necesitan que les agreguemos nuestra opinión. Entonces también hay que aprender eso, a que muchas de las opiniones que tenemos en general hacen que nos afectan a nosotros y hacen que nosotros, en base a tal opinión, que muchas veces nuestras opiniones como nuestros pensamientos no tienen que ver con opiniones que hayamos desarrollado nosotros por cuenta propia, sino por dogmas externos como religiones y dogmas culturales, políticos de la sociedad, como, o por ahí por expectativas que tenemos o ignorancia de parte nuestra. Las opiniones, las opiniones y sobre las opiniones, sobre todo sobre ciertas personas o sobre ciertas situaciones, no deberíamos por qué tener opiniones, porque al fin y al cabo también nos afectan a nosotros. O sea, en general deberíamos tratar de aceptar como los estoicos a que las cosas simplemente son y las personas simplemente son
y que nosotros les damos este tipo de interpretación, este tipo de opinión y este tipo de muchas veces pensamientos, y nosotros desarrollamos estos pensamientos o estas situaciones imaginarias y nos hacemos problemas de estas situaciones imaginarias porque en realidad, como hablamos anteriormente, el cerebro no difiere en la realidad y la ficción. Entonces, ante estas situaciones imaginarias que desarrollamos por ciertas opiniones de la realidad que tenemos, no nos hacen sentir de cierta manera porque el cerebro toma estas situaciones imaginarias como algo real y entonces, como las toma como algo real, reaccionamos o nos sentimos como nos sentiríamos o pensamos en realidad que nos sentiríamos, porque probablemente si muchas de las situaciones imaginarias que pasaran en nuestra cabeza, aunque fueran realidad, no nos sentiríamos de esa manera. Entonces es muy importante tener eso en cuenta. Me parece que por ahora vamos a ir cerrando el tema de hoy. Hoy fue. Hoy les dimos una breve introducción a las ideas base y por qué en realidad deberían por ahí, aunque sea tener en consideración e investigar sobre el tema del estoicismo. Pienso que es una herramienta que al fin y al cabo todo tipo de filosofía es una corriente de pensamiento que vos podés aplicarla o no, y es una herramienta que te puede ayudar a vos a mejorar tu vida y a tener otro punto de vista y otra perspectiva sobre las cosas que nos suceden en general. Bien, espero que les haya gustado este episodio, espero haber sido lo suficientemente fluido o haber explayado de manera correcta, por más de que tengo que destacar que este episodio me costó un poquito más, pero en general espero que hayan entendido la idea del estoicismo, espero que aunque sea consideren en investigar un poco más. No me crean nada en general. Por eso muchas veces les digo la fuente de las cosas, de las informaciones que les traigo y de las frases que traigo y demás. Muchas veces me gusta traerles los libros de los autores y las notas de los autores y todo tipo de información que traigo. Siempre voy a tratar de traerles la fuente de donde las traigo, porque no tienen por qué creerme a mí, porque yo soy uno más de ustedes. Yo soy alguien que día a día, semana tras semana, investiga sobre estos tópicos y lee sobre estos tópicos porque les gusta y les convence, y simplemente se los transmito a ustedes en base a mi filtro de información y en base a mi perspectiva. Pero yo creo que es crucial para ustedes que si por ejemplo quieren saber sobre estoicismo, deberían no solo escucharme a mí, sino escuchar a, bueno, Ryan Holiday para entender un poco los conceptos, investigarlo en internet, aspirar a leer a los grandes filósofos, porque ellos son más que nada los que nos trajeron el estoicismo y transmitieron el estoicismo durante las épocas con todas sus obras, sus libros, sus anotaciones y demás. Y no te pido que me creas en nada, simplemente que veas desde un punto objetivo la información que te traigo, analices si te sirve y que te pido encarecidamente de que leas y busques videos o escuches podcasts o en general sobre personas que hablen sobre estos tópicos que yo te traigo y los analices desde el punto de vista tuyo para ver si verdaderamente te sirven y te ayudan a vos a mejorar como persona y están alineados con tus intereses. Esto lo hablamos mucho en el último reel sobre la atención. Tenés que darle tu atención, y esto también en el estoicismo se habla,
no desperdicies tu atención en cosas que probablemente no se alineen con tus valores o tus intereses, sino al contrario, dale tu atención y tu energía a cosas de tu interés. Y si por ejemplo estos temas son de tu interés, pero por ahí la persona como yo no es adecuada, busca otro, no te rindas por encontrar al primer boludo que encontrás y no te convence y ya está, sino busca a otra persona y trata de aprender lo que aprendió esa persona y a su vez lee las fuentes de la información que obtuvo esa persona, pregunta por las fuentes y trata de leerlas y trata de vos sacar tu propia conclusión y ver si los tópicos como por ejemplo el estoicismo, hábitos y demás son de tu interés y actualmente te ayudan a vos a mejorar como persona. Pero bueno, espero que les haya gustado el episodio de hoy. Estén atentos. Hoy no sé si hoy domingo estaré subiendo reel. Voy a tratar, pero si no, mañana lunes tendrán podcast y reel, el reel diario. Pero nada, no prometo nada. Y bueno, espero que estén bien, que tengan un buen cierre de semana. Y nos estaremos viendo para el próximo episodio y podcast semanal. Hasta luego.